América. Estados Unidos. Es una república federal constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. Se ubica en América del Norte, donde se encuentran sus 48 estados contiguos y Washington D.C. Su ciudad más poblada es Nueva York, su lengua es el inglés y su moneda es el dólar. Con 9.83 millones de kilómetros cuadrados y con más de 308 millones de habitantes, es una de las naciones del mundo étnicamente más diversas y multiculturales. Por otro lado, la economía nacional más grande del mundo, con un PIB estimado en 14.3 billones de dólares. Canadá. Ubicada en el extremo norte de América del Norte, es el segundo país más extenso del mundo después de Rusia. Su capital es Ottawa y la ciudad más poblada es Toronto. Cuenta con una población de 33 millones y medio de habitantes aproximadamente. Es una nación bilingüe con el inglés y el francés como lenguas oficiales en el ámbito federal. Es la terciava economía a nivel mundial con un PIB de 143.108 millones de dólares. Brasil, país ubicado en América del Sur, con una superficie estimada en más de 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa el quinto lugar a nivel mundial en territorio, solo superado por Rusia, Canadá, Estados Unidos y China. La selva amazónica cubre 3.6 millones de kilómetros cuadrados de su territorio. Gracias a su vegetación y a su clima, es uno de los países con más especies de animales en el mundo. Con 192 millones de habitantes, Brasil es el quinto país más poblado. México. País situado en la parte meridional de América del Norte, es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Su población ronda los 112 millones de personas en 2010. La mayoría tiene como lengua materna el español, al que el Estado reconoce como lengua nacional junto a las 67 lenguas indígenas. Su ciudad más poblada es el Distrito Federal, también su capital. Argentina. Estado soberano, organizado como República Representativa y Federal, situado en el extremo sureste de América del Sur. Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, capital de la nación y sede del gobierno federal. Sus 40 millones de habitantes promedian índices de desarrollo humano, renta per cápita y calidad de vida que se encuentran entre los más altos de toda América Latina. Europa. Alemania, un país de la Europa Central que forma parte de la Unión Europea. El territorio de Alemania abarca 357.021 kilómetros cuadrados y posee un clima templado, con más de 82 millones de habitantes. La capital, ciudad más grande, es Berlín, considerada en términos generales como la tercera potencia mundial y es la primera de Europa. En 2006, su Producto Interno Bruto rebasó los 3 billones de dólares. Francia. Es un país soberano miembro de la Unión Europea, con capital en París, que se extiende sobre una superficie total de 675.417 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 66 millones de habitantes. Se ubica en Europa Occidental. Francia es la quinta economía mundial con una elevada difusión cultural en el contexto internacional. Es el primer destino turístico mundial. Su lengua, el francés, es una de las lenguas con mayor difusión en el mundo. Reino Unido. Ubicado al noreste de la Europa continental, el Reino Unido es un estado unitario comprendido por 4 países constituyentes: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, y es gobernado por un sistema parlamentario con sede de gobierno en Londres, la capital. Es un país desarrollado y por volumen neto de su Producto Interno Bruto es considerado como la séptima economía a nivel mundial, solo detrás de Brasil. Italia. Su territorio lo conforman principalmente la península itálica y 2 grandes islas en el mar Mediterráneo, Sicilia y Cerdeña. La capital de Italia, Roma, ha sido durante siglos el centro político y cultural de la civilización occidental, y también es la ciudad santa para la Iglesia Católica, pues dentro de la ciudad se encuentra el microestado del Vaticano. Es el tercer país de la Unión Europea que más turistas recibe al año, siendo Roma la ciudad más visitada del mundo. Rusia. Es el país más extenso del mundo. La República Federal de Rusia cuenta con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, más de la 9ª parte de la tierra firme del planeta, con una gran variedad de entornos naturales y relieves. Rusia es el país que limita con más países, 18, y es el que tiene las fronteras más extensas. Su capital es Moscú y su idioma es el ruso.
España, país soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su territorio, organizado en 17 comunidades autónomas y una capital en Madrid, ocupa la mayor parte de la península ibérica. Su población es de 47.190.493 habitantes. El castellano o español es la lengua oficial del Estado. Países Bajos. Es miembro de la Unión Europea. Su capital es Ámsterdam y también es la ciudad más poblada. Con frecuencia, el país es conocido por el nombre de su región más influyente o relevante, Holanda, situada en la parte occidental del país. Su idioma también es conocido tradicionalmente, por extensión, como holandés, aun cuando su nombre oficial es neerlandés. Los Países Bajos están situados al noreste de Europa con una población de 16 millones. Suiza. Citada en ocasiones como Confederación Helvética, es un país sin salida al mar, ubicado en Europa Central y que cuenta con una población de 7 millones de habitantes. Suiza es una república federal de 26 estados llamados cantones. Berna es la sede de las autoridades federales, mientras que los centros financieros del país se encuentran en las ciudades de Zúrich, Basilea, Ginebra y Lugano. Suiza es uno de los países más ricos del mundo. China. Es un país ubicado en el este del continente asiático con una superficie de 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Es el cuarto más grande del mundo, así como el país más poblado con una población de 1.339.724 habitantes. Tiene capital en Pekín, pero la ciudad más poblada es Shanghái. China es la segunda economía y potencia comercial más grande del mundo. Su régimen político está inspirado en el comunismo soviético. Japón. Es un país insular del este de Asia. Está ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar de Japón. Japón está formado por 4 islas que conforman el 97% de la superficie total del país y por otras 684 islas menores adyacentes. Tiene una población de 127 millones de personas, la décima más numerosa del mundo. El área metropolitana de Tokio es su capital. India. Ubicado en Asia del Sur. Es el séptimo país más extenso y el segundo más poblado del mundo. Su ciudad capital es Nueva Delhi y su ciudad más poblada es Bombay, una región histórica por sus rutas comerciales y grandes imperios. El subcontinente indio fue identificado por su riqueza cultural y comercial en la mayor parte de su larga historia. Es la cuarta economía del mundo. India es una república compuesta por 28 estados y 7 territorios de la Unión con un sistema de democracia parlamentaria. Corea del Sur. Es un país de Asia Oriental, ubicado en la parte sur de la península de Corea. Aproximadamente la mitad de la población del país vive en su capital, Seúl, o en una zona metropolitana, que es una de las áreas metropolitanas más pobladas del mundo. Algunas fuentes lo ubican como la segunda más poblada, solo detrás de Tokio, en Japón. Hoy en día es la tercera economía más grande del mundo y está clasificado como país de desarrollo por la ONU. Indonesia. Es un país insular ubicado en el sureste asiático y Oceanía. El archipiélago indonesio comprende cerca de 17.508 islas, donde se habitan más de 237 millones de personas, convirtiendo a Indonesia en el cuarto país más poblado del mundo. Además, Indonesia es el país con más musulmanes del planeta. Indonesia es una república con un poder legislativo y un presidente elegidos por sufragio, y el gobierno tiene su sede central en la ciudad de Yakarta. Turquía, país ubicado en Asia y Europa, que extiende por toda la península de Anatolia y Tracia, en la región de la península de los Balcanes, debido a su posición estratégica, ubicándose entre Europa y Asia, así como entre 3 mares. Turquía ha sido una encrucijada histórica entre las culturas y civilizaciones orientales y occidentales. Turquía es una república democrática, secular, unitaria y constitucional. Arabia Saudita. Es un país islámico de la península arábiga. Posee aproximadamente 2.149.000 kilómetros cuadrados de superficie y contaba con una población de más de 28 millones de habitantes en 2008. Arabia Saudita tiene las segundas reservas de petróleo del planeta, el primero es Venezuela, y es también el segundo exportador mundial, el primero es Rusia.
Las cuentas del petróleo generan más del 90% de las exportaciones y cerca del 75% de los ingresos del gobierno. Emiratos Árabes. Son una federación situada al sudeste de la península arábiga, en el Golfo Pérsico. Actualmente, estos emiratos poseen uno de los índices más altos de desarrollo humano del continente asiático. El petróleo es una de la principal fuente de ingresos y componente esencial de su PIB. Cuenta con una población de 8 millones de habitantes, su idioma es el árabe y su moneda es el dirham. También es considerada la ciudad más futurista del momento. África. Sudáfrica. Es un país de África ubicado en el extremo sur de este continente. Cuenta con 3 capitales. Sudáfrica es un país étnicamente diverso. Sudáfrica es uno de los fundadores de la Unión Africana y tiene la mayor economía del continente entre todos los miembros. Posee una rica fauna y flora, por lo que se encuentra dentro de las listas de los países megadiversos. Egipto es uno de los países con más población de África y Oriente Medio, cuya mayor parte se asienta en las riberas del río Nilo y en el delta, donde están las zonas de tierra fértil. Casi la mitad de los egipcios viven en áreas urbanas, sobre todo en los centros sanamente poblados de El Cairo y Alejandría. Egipto es famoso por su civilización antigua y sus monumentos, con las pirámides y la gran esfinge. La ciudad meridional de Luxor contiene un gran número de restos antiguos, tales como el templo de Karná y el Valle de los Reyes. Nigeria es un país en el oeste de África, es el más poblado del continente africano. También se agrupa dentro de las próximas 11, que es un grupo de países con grandes perspectivas de inversión y crecimiento en el futuro. La economía de Nigeria es una de las más crecientes del mundo, con unas estimaciones de crecimiento del 9% en 2008 y el 8.3% en el 2009. Espera que Nigeria se crezca en un 8% más aproximadamente en el 2011. Oceanía. Australia es un país de Oceanía, ocupa la principal masa continental de la plataforma llamada Sahul. Australia es el 6º país más grande del mundo con una superficie de 7.686.000 km². Capital, Canberra, se encuentra en el territorio de la capital australiana. La población del país en 2006 era de 20 millones de habitantes, concentrados principalmente en las grandes ciudades costeras como Sydney, Melbourne o Brisbane.